todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Lucas capítulo 24, invito para que busquen Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, versículo 25. Dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Y acercándose a la aldea donde iban, él dio la impresión de ir más lejos, pero ellos lo constriñeron diciendo: quédate con nosotros, pues está anocheciendo y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y sucedió que al reclinarse con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y después de partirlo les daba. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible. Amén. Este pasaje, ya Jesús había resucitado. Los discípulos, que no eran estos los 12, eran otros discípulos, estaban tristes porque el Señor ya no estaba, y cuando vieron a Jesús, no como Jesús, sino como un extranjero, como alguien cualquiera que iba cerca de ellos, le dijeron, se sorprendieron de cómo era que no sabía la noticia, lo que, digamos, se sabía en ese lugar, en este lugar donde estaban ellos. Es lo mismo que algo que ocurre aquí en Ureña, algo muy notorio y lógico, muchos de nosotros nos enteramos. Por lo menos el temblor, ¿quién no puede decir, no supe nada? ¿Verdad? Por decir algo así. Otra noticia sobresaliente en un pueblo o en una ciudad pequeña. Y entonces ellos estaban asombrados de este hombre, de que no sabía realmente lo que había ocurrido, de la muerte de ese hombre de Nazaret, que era la esperanza para los judíos y que ahora pues ya no estaba con ellos. Y entonces él comienza a predicarles y les comenzó a hablar del Antiguo Testamento. Le habló de la Torá, les habló de los profetas, les habló de todo eso referente al Mesías. Dice ahí, referente al mismo, referente al Mesías. Y luego, pero lo que veo es que él les dice: ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? O sea, más sorprendido estaba él, más sorprendido de ver que ellos no habían entendido que tenía que el Mesías pasar por esa situación de morir, cargar el pecado de todos los hombres. Él más sorprendido estaba él que ellos de él. Y entonces por eso él le dice insensatos, o sea, les pega un regaño, ¿no? Bueno, la enseñanza se llama el programa de Dios. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué este nombre de programa? Porque lo que el Señor Jesús dijo de él a través de los profetas, a través de Moisés, era algo que ya estaba programado, ya se había dicho. Ya muchos de Israel sabían todo esto. Por eso es que él mismo decía, para que se cumpla la escritura, para que se cumpla. O sea, él en sí, Jesús, les estaba diciendo lo que ya estaba programado, lo que se había dicho que iba a pasar.
y por esa razón él se sorprende de todo esto. Entonces, programa, porque un programa normalmente se programa, valga la redundancia, ¿verdad? Sí, esa palabra, programa, se programa. Significa, no es algo que va a salir, vamos a ver cómo sale, o por el camino se arreglan las cargas, ahí no cabe eso. Significa, ya estaba todo programado, ya estaba determinado, ya se había dicho desde un comienzo todo lo que iba a pasar. Ahora, normalmente cuando alguien hace una película o una obra de teatro, lo lógico es que antes se practica, ¿verdad? O se les dice, mire, necesito que hagan esto, esto y esto, queremos a esto. O sea, eso es una programación. Eso significa algo que tiene que hacerse para que todos estén enterados si se llegue al propósito que se quiere. Entonces, por esa razón, no ese nombre. El nombre no es por esa razón. El nombre me lo dio el Señor antier, porque estaba orando y pidiéndole al Señor que me hablara de la predicación de hoy. Y conversando con alguien, el Señor me habló de esto, o mejor dicho, yo terminé hablándole a esta persona de esta enseñanza sin tener en cuenta esto, sino que comencé a hablar y hablar y hablar, y después yo dije, uy, ¿qué estoy diciendo yo que no estaba pensando en esto? Dios me metió dentro de esta enseñanza. Ajá. Entonces, dentro del programa de Dios está lo que deberá cumplirse o lo que tiene que cumplirse. Algo que el Señor dijo en profecía tenía que cumplirse obligatoriamente, porque ya el Señor lo determinó, y el hombre, quiera o no, crea o no, se va a cumplir. Y es lo que ocurre con el programa de Dios, o con las profecías, con lo que Dios dice que va a hacer y dijo que va a hacer, que todo se va a cumplir, y hemos visto cumplimiento de todo esto. Por lo menos, Él creó los ángeles y Él sabía que uno de ellos se iba a rebelar, y que entre ellos mismos iba a ser engañados una tercera parte de ángeles. O sea, no fue que el Señor lo agarró de sorpresa y que se le salió de las manos y que, ay, ¿ahora cómo hago? Me salió con esta. No, ya todo estaba programado. También creó al ser humano y sabía que le iban a fallar, engañados por el ángel. También el Señor sabía, preparó la salvación del ser humano a través de un nacido de mujer y con participación del Espíritu Santo. Todos estos programas de Dios. También estaba programado que Él mismo vendría a través de su palabra, tomando forma humana, para que quien creyera en esa palabra fuera salvo. También estaba programado la venida del Espíritu Santo para fortalecer a los que recibieran la salvación. O sea, todo eso está programado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Ahora, Jesús lo dijo, pero ya antes se había dicho. Cuando dijo, escribiré en su corazón la palabra, eso era el Espíritu Santo. Y también programado de que Jesús vendrá por la iglesia. O sea, todo esto está escrito y todo esto se va a cumplir, y este es de alguna forma el programa que Dios tiene con la humanidad. Esto se ha cumplido y se va a cumplir. Entonces, lo que uno puede ver es que el programa se fue dando, pero por decir, los personajes, o sea, los que participaban de esto o participamos, las personas, el Señor le fue mostrando poco a poco. No fue que le dijo todo de una forma clara, sino que poco a poco el Señor fue mostrando cómo era lo que Él quería hacer. El hombre desobedeció, el hombre pecó, y entonces el Señor les habló de un nacido de mujer que salvaría a la humanidad. Esto fue lo que hizo el Señor. La acción o lo que hicieron ellos, Adán y Eva, su descendencia, de acuerdo a esta palabra que Él dio, fue que los dos hijos de Adán y Eva presentaron una ofrenda a Dios, y en esta ofrenda Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó mucho de la ofrenda de Caín. Caín terminó quitándole la vida a su hermano Abel, pero esto en sí era un programa o mostrando lo que Dios iba a hacer con su hijo, con el nacido de mujer que vendría.
que sus hermanos le quitarían la vida, porque eso es lo que vemos después, ¿verdad? Israel fue quien llevó a Jesús a la cruz, él de la tribu de Judá. Entonces, que le haya quitado la vida un hermano a otro estaba programado ya, y por eso lo fue mostrando. El construir el arca también estaba mostrado, por eso fue que era una muestra de que el que creyera en Jesús, y quien crea en Jesús va a ser salvo porque está metido dentro de Jesús, creyendo en Jesucristo, como Noé, o como las personas, o como la familia creyó en Noé, y solo fueron salvos los que creyeron y se metieron dentro del arca. Significa, el arca es una muestra de que Jesús es el Salvador, y solo los que crean en Jesús son salvos. Amén. Bien, pero también está lo programado por el Señor. Abraham obedeció al Creador y por él se formó Israel. Como el Señor le creyó, Abraham le creyó a Dios, fíjese la palabra que le dio en Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande. A través de Abraham venía Israel, su nieto. Pero hay otra palabra ahí, no solamente se quedó en una nación, sino que dijo el Señor: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No solo la bendición es para Israel, sino también para las demás naciones de la tierra. Fíjese que ya Dios había dado una palabra desde el comienzo: el nacido de mujer vencerá al enemigo, y quien crea en el nacido de mujer sería salvo. Ahora está diciendo el Señor en Génesis 12 con Abraham: haré de ti una nación, significa Israel, pero también las demás naciones van a ser bendecidas, significa toda la humanidad, no solamente Israel, sino toda la humanidad. Llegó el cumplimiento de esta promesa y se dio que en Abraham se formara Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, Israel, que se le cambió el nombre, y vinieron las 12 tribus de Israel, que fueron los 12 hijos de Jacob, y estos 12 hijos formaron las 12 tribus de este pueblo de Israel. ¿Qué ocurrió? Llegó el tiempo en que el pueblo de Israel pidió un rey. Dijeron: queremos un rey. Dios les dio a Saúl. Saúl desobedeció. Después le dijo al profeta: úngeme a David, le dijo al profeta Samuel. Entonces vino el segundo rey de Israel. David tuvo su hijo, o de David vino su hijo, Salomón. Continuó como rey de Israel. Pero después de Salomón vino otro hijo que continuó también siendo rey en Israel. Este hijo de Salomón se llamó Roboán. Roboán estaba muy confiado de que él iba a reinar sobre todo Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Pero ocurrió algo que Roboán desconocía, que su padre había cometido un error, su padre Salomón. Y entonces, por causa del error de Salomón, no de Roboán, sino de Salomón, las tribus fueron divididas. Y Roboán no sabía, él estaba confiado de que él iba a reinar sobre todo Israel. Y todo esto tenía que cumplirse que se separaran las tribus. Y aunque entre ellos mismos se pelearan, Judá, que fue donde vino Jesús, contra todas las demás tribus de Israel. O sea, el rey de Judá, que fue Roboán, contra el otro rey que tenía las otras 10 tribus, comenzaron a pelearse por poseer todas el gobierno total de las tribus de Israel. O sea, cuando Roboán entendió, dijo: no, ya sé que aquí está Dios, ya no voy a pelear más contra Jeroboam porque fue un error de mi padre. Pero él al comienzo no sabía. Y esto es lo que veo yo, que es lo que ocurrió desde el comienzo de la creación, que muchos no sabían lo que Dios estaba haciendo. Muchos no sabían lo que estaba pasando. Si la gente, cuando a Noé
Dijo, mire, hagamos una cosa, Dios dijo que construyera un arca. Y el que creyera en esto que estoy diciendo yo, que dijo Dios, se iba a salvar. Pero ¿qué fue lo que dijeron ellos? Por decir, Noé tenía claridad en esto. Y Noé les dijo, mire, metámonos dentro del arca, que los que estemos dentro del arca nos vamos a salvar. Ellos no dijeron, Noé no dijo, ese es el programa de Dios, sino que dijo, eso es lo que Dios me dijo que dijera y quisiera. Pero ellos no creyeron, no aceptaron la palabra de Noé. Y así lo mismo con muchos hombres de la Biblia que Dios ha hablado y se les está diciendo y no están creyendo. Lo mismo que nosotros hoy salgamos a la calle y prediquemos y digamos, mire, la única forma de que usted salga de ese vicio, la única forma de que usted salga de esa situación de problemas es crea en el Señor Jesucristo, deje de creer en lo que Dios no ha dicho que crea, ponga la confianza en Dios, ponga la confianza en Jesucristo y usted se va a sanar, usted se va a restaurar. Pero dice Juan 3:19 que los hombres prefirieron, rechazaron porque había pecado en ellos. Entonces lo que uno puede ver con esto es que siempre muchas personas han dicho lo que Dios quiere hacer, pero nadie cree a lo que Dios está queriendo hacer porque no sabe realmente lo que está pasando. Y es lo que ocurrió con estos reyes. Bueno, todo esto causó, como les dije, separación de las tribus y programa de Dios para que entrara todos los gentiles. Pero continuó el programa. El programa fue Juan 1, versículo 11, Dios envió a Jesús o al Mesías o a su Hijo, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Él vino por su pueblo porque su pueblo está disperso por todas las naciones. Por eso es que la Biblia habla de Judá, que uno lee en la Biblia que dice Judá o los judíos, pero también se dice Israel y cualquiera dice, pero esto es como raro, ¿por qué judíos y por qué Israel? Porque cuando dice judíos se está hablando de Judá. Israel significa todas las demás naciones que se separaron. Por esa razón la Biblia habla de esto. Entonces el Señor Jesús vino por Israel, por todo Israel, dentro de ellos está Judá. Juan 1:11, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les concedió la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, el Mesías que venía de Judá, él vino a salvar a su pueblo, al pueblo de Israel. Por eso la Biblia dice las ovejas perdidas de Israel. Él vino por Israel, pero Israel lo rechazó. Ahora, ¿por qué lo rechazó? No lo rechazaron porque quisieron rechazarlo, era porque estaba programado por Dios de que Israel tenía que rechazar a Jesús y tenían que llevarlo a la cruz. ¿Para qué razón? Para que Jesús muriera por todos nosotros, siendo inocente, salir de la muerte, y hoy nosotros tenemos salvación gracias a Jesucristo. Pero porque ellos lo llevaron a la cruz, pero sin saberlo. Fue un programa que Dios tenía, pero en las profecías estaba escrito eso. Por eso el Señor en Lucas 24, cuando habla con estos discípulos, le dice insensatos, cómo no entienden las escrituras, cómo no entienden que el Mesías tenía que padecer. O sea, ¿por qué no se alegran? ¿Por qué están tristes? No sabían que tenía que padecer y luego entrar en su gloria. Ellos no entendieron eso. Entonces todo esto fue programado por el Señor. Y como les estoy diciendo, hay cosas que están declaradas por Dios que así crea o no, quiera o no, se van a cumplir. Y esto todo tenía que ser así. Israel participó de eso sin saberlo, llevó a Jesús a la cruz sin saberlo, creyendo que lo veían como blasfemo, pero tenía que cumplirse de que sus mismos hermanos tenían que matarlo, así como Caín mató a Abel. Amén. Bien, ahora Jesucristo o Jesús el Mesías vino a enseñar el programa del Padre. Y quien entendía esto, ¿qué hacía? ¿Qué hizo Jesús cuando fue y llamó a los discípulos?
Jesús vino a formar la iglesia. Jesús vino a formar un grupo de hombres que creyeran en Él, y los que creyeran en Él eran salvos, y los que creyeran en Él pasaban a ser la iglesia de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús comenzó a enseñarles a ellos, y Él comenzó a mostrar de alguna forma lo que el Padre le dijo que dijera. Pero cuando Él fue llamando a uno por uno, cada uno de ellos tenía un programa. ¿Qué es eso? Cada uno de ellos tenía algo en su mente. Cada uno de los discípulos tenía, digamos, su vida entre comillas hecha, ¿verdad? Así como nosotros. Nosotros hemos llegado aquí, hemos llegado a la casa de Dios. Y cuando nosotros llegamos con nuestro programa. Significa con una vida hecha, realizada, con errores, pero ya teníamos algo. Por eso estudiamos, por eso muchas cosas pasaron en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ha tenido un plan desde que nació, sin saberlo, pero ha ido ahí. Por sus padres, por su familia, pero ahí va. Entonces, cuando Jesús llamó a los discípulos, cada uno de ellos se había realizado. Pero el requisito para ser discípulo, el requisito era desprogramarse. Cada uno tenía que desprogramarse del programa que tenían, y eso lo vemos nosotros como la voluntad de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene voluntad, cada uno de nosotros hace lo que le parece y cree, y bueno, hoy nosotros decimos, uy, gloria a Dios, estoy en Dios. Pero cuando uno mira afuera, uno dice, uy, Dios mío, uy, te pido por ellos, te pido por esas personas, por todos los que hacen maldad y los que hacen tantas cosas que uno se sorprende, ¿verdad? Que hasta uno pasó por ahí. Pero entonces todos nosotros hemos pasado por eso. Los discípulos, cada uno tenía, por decir, su vida realizada. Cuando Él llamó a los discípulos, por lo menos, mire, Marcos 10, 35 al 40. Les leo rápidamente lo que pasó con Jacobo y Juan. Juan y Santiago, hermanos. El Señor llamó a ellos, los llamó para que fueran sus discípulos. Y llegó el momento donde Jacobo y Juan dijeron al Señor lo que ellos tenían ya en mente, los que ellos ya tenían programado, y le dijeron al Señor, Señor, le estaban diciendo Jacobo y Juan a Jesús, acomódese a nuestro programa. Le dijeron ellos en otras palabras. ¿Cómo es eso? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él diciéndole, Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Entonces ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dijo, usted no sabe lo que piden. Terminó diciéndole, esto de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes ha sido preparado. Cuando Jacobo y Juan, ya después de que fueron llamados, le hicieron esa petición al Señor, lo que querían ellos era decirle, nosotros ya tenemos un programa definido y nosotros queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando el Señor les dijo, eso no es a mí, en otras palabras, ellos entendieron y dijeron, porque Él les explicó, mire, yo soy el Señor. Y yo no vi, lo lógico es que yo siendo el Señor y vengo aquí, deberían de ustedes de servirme, pero yo más bien vine a servir. Entonces les tumbó su programa y le dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, hagan lo que yo les estoy diciendo. O sea, en otras palabras le está diciendo, desprográmense. Porque tienen que meterse dentro del plan de Dios. No pueden creer de que van a llegar con su sueño que viene del mundo, con su anhelo que viene del mundo. ¿Cómo sería Jacobo y Juan antes de conocer al Mesías? Me imagino que donde ellos llegaban querían acercarse a una persona y decir, bueno, ¿sabe qué? Bueno, yo quiero estar pero con usted al lado, porque es que eso de empezar de abajo a mí no me sirve. Tal vez tenían esa costumbre y por eso le dijeron a Jesús, queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le dijo, no, así no es.
Si ustedes quieren meterse dentro de lo que Dios quiere hacer, tienen que humillarse. Así que déjense de inteligentes. Y eso es para los que están preparados, le dijo el Señor, terminó diciendo. Otro que tuvo que desprogramarse, Tomás. Tomás luchó por la incredulidad, pero lo logró al final. Juan capítulo 20, 26 al 29 dice: 8 días después otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Viene Jesús estando cerradas las puertas y puesto en el medio dijo: paz a vosotros. Luego le dice a Tomás: trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué hizo Tomás cuando se cercioró? Y después de pasar esa vergüenza, porque cuando Jesús había antes aparecido no estaba Tomás. Por eso es que lo llama venga, porque él sabía lo que Tomás había dicho: hasta que yo no vea, no crea, no voy a creer. Entonces lo lógico fue que Tomás dijo: Señor mío, Dios mío. Yo creo que diría: hasta aquí dejo la incredulidad porque ya es demasiado, ya con el Señor mejor me quedo quietico. Felipe también se desprogramó por querer. ¿De qué se desprogramó? De querer ver al Padre a su forma, a su manera. Juan 14, 8 al 10 le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Con esta palabra Felipe diría: entiendo lo que el Señor está diciendo y obedezco a lo que el Señor está diciendo. Pero aparecen otros personajes que el Señor también llamó: Pedro, o Simón y Andrés. ¿Cuál era el programa que ellos tenían? ¿Cuál era la preparación que ellos tenían? ¿Qué era lo que ellos hacían? Y tuvieron que alinearse a lo que el Señor les dijo que tenían que alinearse. Ellos eran pescadores. Dice Marcos 1:16. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando en una javega en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos dos? Unieron, dijeron: ya no vamos, el Señor dijo que ya no íbamos a ser pescadores, sino de hombres. Entendemos que esto que aprendimos para mantenernos nos ayudó pescar, pero ahora entendemos que lo que Dios estaba haciendo con nosotros sin saberlo era preparándonos para que fuéramos pescadores de hombres. Y ellos lo aceptaron y siguieron a Jesús. Pero Pedro estaba súper convencido de que estaba completamente unido al programa del Señor, y cada día descubría que tenía más programas. Él. Cuando no se habla de Andrés más, no sé cuál sea la razón, pero sí se muestra mucho a Pedro, era porque Pedro tenía, aparte del programa de ser pescador, tenía más cosas en él que él creía que no tenía, y él creía solamente que porque el Señor lo llamó y le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Yo creo que Pedro diría: ya estoy sano, ya estoy bien, ya no necesito más nada, ya el Señor me dijo que fuera pescador de hombres y lo demás, no, el Señor ahí, ya estoy, todo lo que yo soy, mi conducta, el Señor me la entiende. Él tenía otro error. Pedro tenía molestias. Pedro le costaba perdonar. Y él creía que era unirse solamente al programa de ser pescador de hombres. Pedro tenía resentimiento. A Pedro le costaba perdonar. Por eso Mateo 18, 21 dice: acercándose entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? Hasta 7 veces. Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cuando pasó esto fue porque Pedro también tenía esa situación.
El programa que él tenía era un programa de dolor, un programa de molestias, un programa de muchas situaciones, tal vez en un pasado donde lo rechazaron o lo ofendieron. Y entonces él tenía eso guardado y se la soltó al Señor. ¿Cuántas veces debo perdonar? Dijo, no, no son 7, son 70 veces 7. Pedro, ¿qué dijo con esa? Pedro diría, bueno, está bien, es por siempre que tengo que perdonar. Significa, se unió a lo que el Señor Jesús le enseñó. Pero resulta que aparecieron más situaciones de Pedro que Pedro no sabía que tenía, que cada día le salían más. Y Pedro estaba convencido de que ya estaba listo. No, ya perdoné, eso es lo que yo tenía, menos mal, ahora sí, Señor, sigamos. Y pregunta el Señor, ¿qué dice la gente que soy yo? Mateo 16. Unos dicen que el profeta y luego termina diciendo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro recibe una revelación, no fue que él lo supo porque estudió, dice, recibió una revelación y le dijo el Señor, bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios le permitió entender a Pedro esto. Y Pedro diría, pues claro, pues si ya renuncié al resentimiento, si ya yo ahora soy pescador de hombres, por eso es que merezco la revelación. Listo, voy bien, ya voy bien, Señor. Pero él creía después que todo lo que él dijera ahora era de parte de Dios, porque él ya antes había dado una palabra. Mateo 16, 22. En el versículo 21, el Señor dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y me quiten la vida los sacerdotes. Entonces aquí donde Pedro dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino de lo de los hombres. Pedro le faltaba alinearse. Él creyó que porque Dios le mostró, ahora todo lo que dijera era Dios dijo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, necesitas, fíjese cómo le dice, Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. O sea, ¿cómo usted se va a morir? ¿Cómo usted va a ir a la muerte si usted es nuestro Salvador? Si tú tienes palabras de vida eterna, Señor, no. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Pedro no entendía el propósito de Dios. Pedro no entendió el programa de Dios. Pedro no entendió que Jesús necesitaba morir. Lo mismo que le dijo a los otros discípulos, insensatos. No era necesario que pasara eso de que el Mesías padeciera y luego entrara en su gloria. O sea, Pedro no la agarró. El Señor le dijo eso. Yo creo que después de que le dijo apártate de mí, Satanás diría, uy, Señor, uy, Dios mío, Señor, perdóname, pero la verdad es que yo estaba bien mal, ¿no? Pero ahora sí estoy bien, Señor. Listo, vamos para adelante, Señor, ya no tengo más. Y luego ocurrió otra cosa más. Pedro creía que todas las sabía. Lucas 22, 31. Le dice el Señor, Simón, Simón, que es Pedro, he aquí Satanás os reclamó para zarandearte como al trigo, o zarandearlos. Pero yo regaré por ti para que no desfallezca tu fe, y tú cuando hayas vuelto fortalece a tus hermanos. Pero él dijo, o sea, la palabra fue esa, para que él entendiera. Y él volvió a reaccionar otra vez. Él dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Puro cuento. O sea, Pedro tenía una situación bien fuerte que necesitaba desprogramarse, pero tenía muchísimas cosas que tenía que quitar. Otro más que Pedro no tenía, que tenía y no sabía, era que le faltaba el respeto al Señor y él no sabía. Él creía que no le faltaba el respeto. Lucas 8:45. Dijo Jesús, ¿quién se agarró de mí? ¿Qué ocurrió? Jesús dijo, alguien se agarró de mí. Poder salió de mí. Lo negaron todos, pero habló Pedro.
Dijo: maestro, las multitudes te apretujan y te oprimen. O sea, le está diciendo: ay, maestro, pero lo están tumbando y usted viene a decir que quién. O sea, para mí esto es como un irrespeto de Pedro a Jesús. En vez de decirle: Señor, pues sí, nos están empujando. Pero cuando le dice: Señor, te están apretando y casi te tumban, y todavía viene usted con esa pregunta necia de decirme que quién lo está tocando. O sea, en otras palabras, estaba siendo grosero. Le faltaba arreglar eso a Pedro. Significa desprogramarse de eso. Y Pedro, ya después de todo eso, me imagino que ya Pedro diría: ahora sí estoy listo. Llegó el momento de que a Jesús lo arrestaron. O sea, ya faltaba poquito para que Jesús fuera a la cruz y ya los discípulos se quedaran solos. Y a lo último volvió otra vez Pedro a cometerla. Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, cuando fueron a agarrar preso a Jesús, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del siervo era Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, significa donde va la espada. La copa que me ha dado el Padre no la ha de beber. O sea, tengo que aceptar lo que está pasando. No se preocupe, Pedro. ¿Por qué Pedro actuó de esa forma? Lo lógico era que si Pedro hubiera entendido todo lo que el Señor antes le había dicho: voy a ser arrestado. Cuando venían a arrestar a Jesús, tenía que Pedro decir: uy, no me aguanto, quisiera sacar la espada, pero ya el Señor dijo y me uno al programa del Señor. Eso es lo que Dios dijo que iba a hacer. Eso es lo que Jesús dijo que iba a hacer, y yo me trago esta rabia porque van a arrestar al Señor, y yo dije que hasta la muerte. Pero no se aguantó y sacó la espada y le cortó la oreja. Él tiró como a quitarle los vellos de la oreja. No fue así. Más bien fue que tiró a quitarle la cabeza. Fue que solo la orejita le agarró. O sea, Pedro iba con todo. Pedro tenía que desprogramarse. Todos los demás aceptaron. Jacobo y Juan dijeron: está bien. Felipe: está bien, me mostró al Padre, ya no más, creo en la palabra. Tomás: uy, Señor, perdóname. Pero Pedro tenía muchas. Ahora ocurrió que se llevaron a Jesús. Murió el Señor Jesús. Y Pedro quedó como triste porque él no pudo. La única palabra que le dijo el Señor fue: Pedro, deje eso quieto, no sabe usted lo que va a pasar. No he de beber eso yo. Me imagino cómo sería Pedro, porque después lo negó. Después de eso lo negó, o sea, eso se metió más hundido todavía. Yo creo que Pedro dijo: uy, cantó el gallo, ay, ¿para dónde más agarro? Ya estoy más hundido. Cuando Jesús resucita, en Pedro había arrepentimiento. Pedro quería cambiar, pero tenía muchas luchas. Y por eso es que en Juan capítulo 21 dice así, versículo 15: cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y el Señor dice: tú sabes que te quiero. O sea, yo creo que estaba, pero así con la cabeza agachada, arrepentido. Y vuelve otra vez el Señor por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: Señor, pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se entristeció, diría: uy, Señor, pero... Y entonces le dice: ¿me quieres? Y dice Pedro: tú lo sabes todo, Señor, tú conoces que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejitas. Bueno, podríamos decir que ya Pedro estaba alineado. Ya Pedro se unió a lo que el Señor le había enseñado de tantas cosas al escogido, porque fue el escogido entre los discípulos. Por eso dice Lucas 22: luego tú vienes y apacienta a tus hermanos. O sea, era el encargado. Entonces ya él agarró fuerzas, porque él dijo: uy, me perdonó. Ahora sí, se cumplió lo que él dijo 70 veces 7. Y resulta que Pedro mira y ve que Juan viene pegado.
Y la vuelve a soltar Pedro y dice: Señor, ¿y este qué? Mira, ¿y este asomado? Ay, yo lo quería el Señor otra vez. Pedro, te faltó la ñapita. Si yo quiero que Él esté hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, en otras palabras le dijo: Pedro, ¿a usted qué le importa? A usted le estoy diciendo que me siga, ya usted lo sané, ya lo perdoné, ya lo restauré, y todavía usted viene a decir que qué es ese que viene atrás de nosotros pegado y escuchando. ¿A usted qué, Pedro? Sígame, nada más. No se mate la cabeza, sígame. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces, lo que yo veo con esto es que fue un proceso y todos los discípulos aceptaron el proceso de desprogramación para unirse al programa que el eterno Dios dijo desde un comienzo y que ahora se estaba mostrando en Jesús. Pero resulta que faltó otro discípulo que tenía también que alinearse: Judas. Faltó Judas. Y hay otros 5 que no nos mencionan. Judas fue el 7º discípulo y fue el único que no se quiso desprogramar de su conducta. Lucas 22, 48 y Mateo 26, 49. Aquí en estos 2 pasajes es cuando Judas viene y le da el beso al Señor. Y le dice el Señor: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces el Señor le dijo: compañero. En otras versiones dice: amigo. Amigo. ¿A qué has venido? A lo que has venido. Entonces se aproximaron y le tomaron preso. Con esas palabras, si Jesús se hubiese quedado callado, no se hubiese mostrado que Jesús le da una palabra como para decir: reaccione, Judas. Él le dijo: amigo. Ajá. Cuando él dio esa palabra era para que reaccionara y se desprogramara. Por eso le dijo: con un beso entregas. Ahora cualquiera dirá: tal vez Judas lo hizo porque el Señor prefirió tal vez más a Juan y a Pedro, ¿verdad? Porque Juan siempre estaba con Jesús, dice que estaba en la cena ahí cerca de Jesús. Pedro, más bien, cuando el Señor dijo: alguno me va a traicionar o me va a entregar, Pedro le dijo a Juan: ¿cuál es? Dígale usted, porque a usted es como más ahí, más amigo todavía que nosotros. No era que el Señor tenía acepción de personas, no fue eso. Fíjese bien, Mateo 26, 21. Mientras ellos comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Eso dijo el Señor Jesús: el que mete la mano en el plato conmigo, ese es el que me va a entregar. ¿Qué quiere decir eso de meter la mano en el plato? Si usted está comiendo en un restaurante y ¿será que alguna persona va y le mete la mano a usted en su plato y le dice: ay, tan bueno este pedacito de pollo, quiero probarlo? No lo hace, ¿verdad? Normalmente no lo hace. ¿Sabe quiénes pueden meter la mano en el plato? Al esposo, la esposa, o los hijos o los nietos. Y yo digo los nietos porque así me ha pasado. Que no dicen permiso, sino: ay, abuelo, tan rico esto, ¿no? Meter la mano en el plato significa mucha confianza. Que meter la mano en el plato es alguien de mucha confianza. Judas no era un discípulo que tenían abandonado, era el tesorero, era el que estaba con Jesús también. Para que metan la mano en el plato tenía que estar al lado, no era de lejos que fue así y metió, ¿verdad? Lo lógico era que estaba al lado y hizo así. O sea, había mucha amistad. El Señor le dio mucha oportunidad a Judas. Con Pedro le hablaba y Pedro reaccionaba y todavía le quedaba otra, pero Pedro no volvía con la misma. Aparecía una nueva que él creía que no tenía más, que ya estaba sano, y tenía otra y otra y otra. O sea, tenía un programa bien grande Pedro.
Pero Judas también tenía aceptación del Señor Jesucristo. Y por eso fue que le dijo amigo. O sea, ¿por qué Judas no cambió? ¿Por qué Judas no se desprogramó? Porque desde que Judas llegó, Judas no escuchaba la palabra. Judas estaba era pendiente de cuánta ofrenda va a entrar, dónde están las mujeres, dónde está la plata, dónde está el negocio. Uy, ese perfume, ¿por qué no lo vendemos más bien para hacer plata? Pero ¿por qué hicieron esto? O sea, el pensamiento de Judas siempre era negocio, plata. El pensamiento de Judas no era, uy, lo que el Señor dijo, qué bien, voy a hacerlo. No, nunca quiso cambiar. Y como nunca escuchó la palabra, como nunca guardó la palabra en el corazón, pues no tenía fuerza para el momento de la situación fuerte. Porque con Pedro sí había palabra que él guardaba. Y por eso era que Pedro reaccionaba y decía, uy, está bien, tengo que perdonar. Uy, está bien esto, uy, está bien aquello. Pedro a Judas. Judas desde que llegó, todos los discípulos llegaron con problemas. No fue que Judas tenía un problema más grande. Porque más bien entre los discípulos, dicen entre los discípulos que habían unos guerrilleros, matones. Pero Judas no era ningún matón, Judas era un administrador. Pero el problema de Judas es que él llegó al Señor y llegó con su pensamiento. Tal vez dijo, este es el Mesías, pero nunca quiso cambiar, sino que siempre su pensamiento era, ¿qué me voy a beneficiar? Por esa razón fue que cuando él fue y se arrepintió, él tuvo remordimiento, porque él dice la Biblia que él tuvo remordimiento y fue y entregó la plata. Y le dijeron, ¿a nosotros qué? Ya tenemos al Señor, quédese con la plata. Hicieron un cementerio con eso. Judas no quiso cambiar. Judas no tenía fuerza para agarrarse y decir, uy, el Señor me da una oportunidad, sino que él terminó quitándose la vida. Entonces, lo que ocurre es que en el programa del Señor, fíjese bien, en el plan, en las profecías, estaba escrito de que lo iban a traicionar. En los Salmos dice, y por 30 monedas. O sea, esto se sabía. Judas tenía que saber eso. Todos sabían lo que decían las profecías en los Salmos también. Pongan atención. Estaba escrito que lo traicionarían, pero no estaba escrito que lo negarían. ¿Qué quiere decir esto? De que se sabía que lo iban a entregar para la muerte, pero no se había dicho que lo iban a negar. Quien lo dijo fue Jesús a Pedro, pero en las profecías no habla, porque yo miré y no conseguí donde dijera, y uno lo negará 3 veces. No, por lo menos no lo vi. ¿Qué es lo que veo con eso? De que hay algo que está programado por Dios desde un comienzo y que se va a cumplir porque está escrito. Pero hay cosas que no están escritas, que se cumplen, pero de acuerdo al programa que cada uno de nosotros tengamos. Por eso lo digo, todos nosotros llegamos al Señor, toditos, todos ustedes y yo, llegamos un día al Señor con problemas, cualquier problema. Pero aparte del problema teníamos un programa. Problema, y el problema son las consecuencias que nos hizo llegar al Señor. Una enfermedad, divorcio. Pero antes ya teníamos un plan de vida, ya teníamos una forma que nos acostumbramos por mucho tiempo y conductas que teníamos por mucho tiempo. Y en la medida que llegamos al Señor comenzamos nosotros a programarnos de acuerdo a lo que Dios dice, y también comenzamos a desprogramarnos. Significa comenzamos a sacar todo lo que nosotros hemos tenido, porque llegamos a decir, esto que yo he hecho, mi conducta no le agrada a Dios, así que yo voy a dejar esta conducta. El dejar de ser peleón, a Dios no le agrada eso, así que yo dejo eso. Eso no está escrito, pero el Señor no se agrada de eso y yo voy a dejar esto. Significa que nosotros hemos llegado al Señor por un problema, pero venimos con programas.
Y la única forma de poder servir en la iglesia y estar en el Señor significa desprogramarnos para unirnos a la voluntad de Dios, para unirnos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y no solo con la iglesia. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros si no tenemos a Jesús? Tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos comienza a hablar. Y el Espíritu Santo nos comienza a inquietar y a decirnos, cambie. Y nosotros, dejo esto. Ayúdame, Señor, a dejar esto. ¿Verdad que sí? Así ha pasado. Ayúdame a dejar esto. Y hemos vencido. Y hemos cambiado. Y hemos cambiado. Pero a veces el Señor no solamente permite que sea el Espíritu Santo, sino que también permite que sea el pastor. Y entonces ahí es donde comienza el Señor a decir, hermano, esto. Hermanito, si usted quiere servir en la iglesia, esto. Hermanito, pero pastor, bueno, tiene que ser así. Entonces, así hace Dios. Mire, un ejemplo claro de cómo ocurre con nosotros. Sábado para domingo, viernes para sábado. La enseñanza me la dio el Señor el viernes. Yo dije, ya sé cuál es la enseñanza del domingo. Y es esta, ¿no? Normal, me acosté, oré y todo. Y tuve un sueño, y un sueño raro. Pongan atención a un sueño cómico. Yo nunca había soñado tan raro. Soñé que iba a desayunar, pero que no tenía hambre. ¿Te has soñado algo así? Primero tomar agua. No tenía sed, no tenía hambre. En el sueño, tenía la comida ahí y yo iba a comer, pero no tenía hambre. Y comí en el sueño. Me desperté, que fue ayer. Me desperté y me dice mi esposa, ¿qué va a desayunar? Entonces yo dije, ¿desayunar? Bueno, ahí hay pan de sándwich. Yo como sándwich. ¿Y ustedes saben por qué yo comí pan de sándwich? Para que no se perdiera el pan. Porque yo dije, ese pan ya tiene como 2 días. No, yo como sándwich. Para comerme el pan para que no se fuera como a dañar, ¿no? Ella dijo, yo como arepa. Entonces, bueno, ella estaba comiendo arepa y yo quería comer arepa. Y yo estaba comiendo mi sándwich aburrido. Y me acordé del sueño, comiendo sin hambre, comiendo sin querer. Y dije yo, como un poquitico y no más. ¿Qué fue lo que el Señor me habló con ese sueño tan tonto? Me estaba diciendo que uno tiene un programa y que el Señor le muestra el programa que uno tiene, pero también le muestra la solución al programa que uno tiene. Porque el programa que yo tenía era que tenía que comer porque tenía que desayunar obligado, porque uno normalmente desayuna. Ahí voy a desayunar, pero no tenía hambre. Entonces yo me estaba diciendo, yo me desperté y cuando estaba comiéndome el sándwich, dije yo, Señor, y no me van arepa, porque ya tenía mi sándwich. Entonces yo dije, eso es, que el Señor le muestra el programa que uno ya tiene y le dice, usted va a hacer esto porque fue lo que usted decidió hacer desde hace mucho tiempo que viene. Pero yo le estoy permitiendo mostrar que usted está comiendo sin querer comerse eso y se lo está comiendo para que no se pierda el pan. Entonces dije yo, eso es lo que pasa, que es que uno tiene un programa ya, pero para poder alinearnos a Dios tengo que dejar mi programa para unirme al programa de Dios. O sea, el sentir que yo tenía era comer arepa. Eso es lo que el Espíritu Santo me mostró hasta en el estómago, ¿verdad? Para decirlo de una forma ordinaria, ¿no? Pero ya tengo un programa y yo hago lo que ya yo tengo planeado. Y el Señor me está mostrando eso no porque no le va a convenir. Haga lo que le estoy diciendo. Así pasa
con muchos, tal vez de nosotros, que ya estamos con nuestro punto de vista, que ya venimos con algo de la enseñanza de nuestros padres, ya venimos con algo que he vivido y que aprendí, pero el Señor me está mostrando algo mejor y me atrevo a decir, pero es que a mí me ha funcionado así. Le estamos diciendo a Dios que Él no sabe, que yo sé más que Dios, parecido a Pedro. Hermanos, tenemos que desprogramarnos de la conducta que tenemos si queremos unirnos al verdadero plan de Dios que tiene con nosotros y con la iglesia del Señor. Amén. Si seguimos insistiendo en nuestro plan, en lo que a mí me enseñaron, en lo que yo aprendí, en que así fueron mis padres, en que así es, de que así la conducta, de que así, y porque así entendí la Biblia, pero el Espíritu Santo le está mostrando algo, no va a prosperar, no va a avanzar, no va a recibir lo que Dios tiene, porque usted no quiere dejar su programa. Tenemos que dejar lo que nosotros tenemos y unirnos a lo que Dios tiene. Y lo que Dios tiene para Pedro era fuerte. Uy, perdonar, uy, aquello, uy, pero yo creía, uy. Pero quien no quiere dejar eso, tristemente, Dios guarde a la iglesia, le pase como le pasó a Judas, que por no aceptar cambiar, terminó quitándose la vida. Amén. Les invito a que se levanten. Les invito a que crean en el Señor. Les invito para que se desprogramen. Acepten la desprogramación a través del Espíritu Santo y acepten la programación a través de quien les está enseñando y le diciéndole: esto no es, hermano, hágalo así. Aceptemos. Oremos y pidámosle al Señor mire algo para terminar. Hay cosas que Dios está haciendo en nuestra casa o en nuestra familia. Hay cosas que Dios está permitiendo en nuestra familia y que son dolorosas. Y uno no quisiera que nuestra familia sufriera, ¿verdad? Ni que pasara cosas fuertes. El programa de Dios es enseñar a nuestros hijos, porque tal vez nosotros no los enseñamos como era. Y en las profecías el Señor dijo: déjenmelos a mí, déjenme que yo ayude también a sus hijos, porque es necesario que ellos pasen por el desierto. Eso dicen las profecías que nos dio el Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando pasan cosas en nuestra casa, cuando estamos orando, buscando, agradando, se cumple Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. O sea, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Me duele lo que está pasando con mi hijo, me duele lo que está pasando en mi familia. Mire, la única forma de que su familia llegue, usted les ha hablado mucho y no quieren aceptar. Y el Señor lo mete por algo tan doloroso que uno dice: era necesario para que los demás llegaran. Era necesario para que mi hijo llegara. Era necesario para que realmente se desprogramara, porque todavía quería seguir con su cuento. Entonces, hermanos, cuando venga algo malo y nosotros estamos en Cristo, digámosle: Señor, uy, Señor, es fuerte lo que está pasando, pero yo sé que usted tiene el control. No nos desesperemos. Por eso el Señor dijo: descansen en mí. El Señor sabe lo que permite. ¿Por qué llegamos nosotros al Señor? ¿Usted cree que fue muy fácil? Fue fuerte lo que nos pasó a la mayoría, ¿verdad? Pero hoy decimos: gracias por eso, Señor. Si no, no hubiera entendido, porque yo creía que yo tenía la razón con mi vida. Oremos. Todos tus sueños